¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los precios. Cuando este llega a ser demasiado alto, llamamos que llegamos a una hiperinflación. ¿Esto qué ocasiona? Que las inversiones del país se detengan, porque la gente ya no confía en la moneda local. Busca salvarse en otras monedas para evitar la inflación. ¿Qué puede causar la inflación? La inflación de la demanda. Esto ocurre cuando el exceso de demanda excede de una gran manera la oferta. La producción no alcanza para cubrirlo. También pudiera ser la demasiada emisión de dinero. Cuando el banco emite demasiado dinero, este pierde valor, lo que hace aumentar los precios. Otro pudiera ser la inflación de los costes. Cuando los costes aumentan, también ocasionan que el precio aumente. Por ejemplo, si una empresa de transporte el petróleo aumenta, ellos tendrán que aumentar su precio de pasaje. Lo que ocasiona es que el precio de la moneda baje. ¿Y esto qué ocasiona? Que los trabajadores pidan un aumento. ¿Por qué? Porque el sueldo que ganaban antes ya no les alcanza para comprar las mismas cosas. ¿Y esto qué ocasiona? Que el coste de la empresa siga aumentando, lo que hace que la moneda siga bajando. Otro podría ser la inflación autoconstruida, que es cuando surge una especulación de los productores que va a aumentar, y esto ocasiona que los demás productores piensen lo mismo y termina aumentando por esta especulación, pero no se basa en nada y es un sin sentido. Y compañeros todos, en esta oportunidad yo presentaré los efectos de la inflación en el bienestar general, entendiendo este tema como la importancia del tema. Los efectos serían el poder adquisitivo, la incertidumbre y los cambios de decisiones que se dan a través de la inflación. El impacto del poder adquisitivo. Esto quiere decir, según Mankiw, es un incremento de precios significa un menor valor de dinero, debido a que cada unidad monetaria de su billetera afuera compra una menor cantidad de bienes y servicios. Como se puede observar en esta imagen, la persona se le dificulta poder alcanzar su canasta básica y sus bienes que normalmente compra diariamente, por lo cual se le imposibilita la compra de los mismos. El segundo efecto es el aumento en la incertidumbre. A la expectativa de qué pasará en un futuro cercano con la estabilidad monetaria, la gente compra al no saber cuánto más puede incrementar el precio del bien que se necesita, y no practican el ahorro, como en el ejemplo de la imagen mostrada. Cambios desde las decisiones de los consumidores. Al no saber cuánto podrá valer el dinero en un futuro, la gente opta por comprar bienes de larga duración, como los mostrados en la imagen, que pueden ser perecibles, como los otros que están a la imagen derecha, que pueden ser los enlatados. Gracias. Como ya hemos hablado anteriormente sobre la inflación, ahora mencionaremos algunas clasificaciones de la inflación. Estas se miden según el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios que son consumidos por los hogares. La inflación moderada. Este tipo de inflación se da cuando los precios suben de forma gradual. Los precios son relativamente estables, hace referencia a las variaciones de precios que se encuentran por debajo del 10%. Se considera positiva para la economía, supera el 2%, porque mantiene los precios estables. En este momento es cuando las personas deciden poner su dinero en alguna entidad financiera. También tenemos la inflación galopante. Esta clasificación de la inflación se da cuando los precios incrementan las tasas de 2 a 3 cifras en un anual, siendo la principal consecuencia de la pérdida del valor de dinero. Cuando una economía experimenta esta inflación, las personas tratan de mantener el mismo estatus, reaccionan de diferentes formas ante este tipo de inflación y surgen muchos cambios en la economía. Las causas de esta inflación viene a ser la oferta insuficiente, que básicamente se refiere a la excesiva demanda y pocos productos en el mercado. Al elevar los costos de producción, es porque las materias primas, los impuestos y la mano de obra suben constantemente los precios, provocando que los productores y a la vez estos aumentos continuos a los precios de los bienes producidos.
También tenemos las expectativas de los productores, que se generan nuevos aumentos de costos en la producción y estos anticipan elevando los precios. Por otro lado, tenemos el exceso de dinero por encima de lo demandado por la economía. Es decir, se comienza a emitir más dinero de lo que se debe. Esto es un indicador de que se está entrando en hiperinflación. Los efectos de esta inflación galopante viene a ser a nivel de los consumidores. Suelen adquirir y acumular productos que estiman que se subirán los precios en el futuro. En razón que la moneda pierde valor, los ciudadanos tratan de resguardar con monedas extranjeras. A nivel de las empresas, los bienes raíces van tomando precios no imaginados. Por otro lado, los diversos controladores que involucran el futuro terminan por incluir varias cláusulas que tienen que ver con ajustes periódicos tomando en consideración los niveles de inflación. A nivel de gobierno, las autoridades monetarias implementan nuevas medidas encaminadas a controlar el medio circulante. El país pierde ventajas competitivas. Implementación de fuertes medidas proteccionistas. También tenemos la hiperinflación. Esta es una inflación muy elevada que está fuera de control, que provoca ciertas crisis en la que los precios aumentan rápidamente, a la vez que la moneda pierde su valor real, generando una crisis económica. Como por ejemplo, sin ir tan lejos, en la historia tenemos el caso de Venezuela entre los años 2017 y 2018, donde se puede ver claramente una hiperinflación, ya que un bien que costaba un bolívar en enero del 2018, al finalizar este año, su precio se habría elevado hasta 1.000.000 de bolívares. Podemos ver claramente un ejemplo de devaluación de moneda. Por otro lado, tenemos el Banco Central, que es una entidad que se encarga de mantener la economía estable, estableciendo una meta de inflación, teniendo en cuenta el tamaño y la dimensión de la economía. Esta entidad nos permitirá controlar de mejor manera la inflación. Para evitar que la economía se dispare, el Banco Central de Reserva de Perú tiene como función preservar la estabilidad monetaria y regular la moneda y el crédito. Para ello, el banco implementa en su política monetaria un esquema de metas explícitas de inflación, con un rango de tolerancia entre el 1 y el 3% para determinar si existe una estabilidad económica. También identifica si existen riesgos para la hostilidad de precios mediante tipo de análisis. Se observan factores como el crecimiento económico en los precios de los alimentos y petróleo, que a corto plazo podrían causar un incremento de los precios. También observan la cantidad de dinero que circula en la economía, ya que siempre que la inflación ha sido elevada, ha habido un exceso de dinero. Si hay mucho dinero para pocos bienes, es probable de que haya un aumento general de los precios y servicios. Para esto, el Banco Central influye en el nivel de la tasa de interés. Al mantener una baja tasa de inflación, el Banco Central crea condiciones para un normal desenvolvimiento de las actividades económicas, lo que contribuye a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico sostenido. Pero ahora que estamos pasando en una época de pandemia, esta tasa de interés ha sufrido una caída del 2%, y esto se debe a que los trabajos se vieron afectados. No hubo muchos trabajos durante la pandemia, no hubo trabajos ambulatorios y gran parte de la economía peruana se basa en ellos. Tener una baja tasa de interés ayuda al crecimiento económico, ya que facilita el consumo y por ende la demanda, pero a largo plazo podría tener influencias inflacionarias. Observamos un cuadro que es el ranking global de variaciones de precios, donde podemos ver cuál ha sido la influencia de la inflación hacia los países. Por ejemplo, entre los países con mayor inflación del mundo en la época del año 2019, se encuentra liderando Venezuela, que ya es muy conocida su crisis económica desde los últimos años de gobierno que fue del presidente fallecido Hugo Chávez. Y ha seguido así hasta actualmente, que es 2021, a mando del presidente Nicolás Maduro. Principalmente se debió a que el precio del petróleo cayó en el mercado internacional drásticamente y era un pilar en lo que era la economía venezolana.
Después vemos los países africanos con más inflación, como Zimbabue, Sudán del Sur y Sudán. Al costado vemos los países con menor inflación del mundo, que también se le podría conocer como reflación, que está liderando Libia, Malí, Chad. Pero esto tiene una explicación, porque no es que Libia también esté en una muy buena condición, sino que Libia está pasando por una etapa de recuperación, que ahorita lo vamos a explicar. Primero vamos a ver sobre lo que es el análisis sobre la hiperinflación de Venezuela. Venezuela, cuando ya pasó el proceso de inflación, llegó a la hiperinflación. Y lo vamos a ver en una gráfica mediante el precio de una taza de café. Vemos que desde 2018 ya comenzaba la hiperinflación. Y vemos que ha ido en un margen transitorio, pero ha tenido una elevación en el año 2019, casi por noviembre, y el año 2020 por la crisis sanitaria y efectos del coronavirus ha subido enormemente. La inflación de 1985 a 2025 de Libia. Como vemos, Libia siempre ha tenido inflación, pero lo que rescatamos de ranking de 2019 que fue que un país que tuvo la menor inflación a comparación de otros países, observamos que su deflación vino y fue a causa de una crisis económica que tuvo en el año 2017. Yendo así, después del 2019, recuperar su inflación en el 2021, y se le ha previsto que en el 2023-2025 pueda regularse un poco. Ahí vemos que la inflación y la deflación están muy relacionadas y ambas pueden depender de situaciones económicas o crisis económicas y estén detrás de esta acción. El Banco Central de Reserva en Perú. El Banco Central nos muestra como un rango de meta de la inflación. Conclusiones. En conclusión, la Constitución Política del Perú establece que la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú es preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el Banco Central de Reserva del Perú implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación, con un rango de tolerancia de entre el 1 al 3%. Por ende, el Banco Central de Reserva del Perú debe ser consciente del aumento y disminución de bienes para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico sostenido, a la vez que se evitan los costos y distorsiones generados por la inflación alta, ya que esta es generada por la alta circulación de dinero sin circunstancia alguna y el aumento de costes de producción, el cual causa pérdida relativa del poder adquisitivo. De esta manera se logra mantener el porcentaje idóneo que se considera como estable. Asimismo, se le debe exigir al gobierno la reducción y regulación de sus gastos y poner como límite que no se sobrepase a sus ingresos e inicie un programa de austeridad económica. Gracias.